vamos a hablar obviamente del tema que nos compete hoy y con el cual comienzo mi primer stream, que es justamente Estudiantes, campeón de Clausura 2025, superó a Racing 5-4 en los penales, en el tiempo regular, empate por uno. Así que bueno, vamos a comentar un poco lo que fue este partido, lo que trae obviamente detrás este grandísimo partido que nos deja una muestra clara en posturas no solamente deportivas, sino también políticas, por el hecho de justamente Verón contra Tapia, Tapia contra Verón, un cruce que se viene dando desde el principio, en este caso, de la fase final del torneo clausura, que trajo consigo un estudiante que se opuso ante una posición o una decisión que se dio por escritorio en la AFA y que terminó eliminando a ese campeón de tabla anual, de liga y demás, que obviamente para muchos le generó un cierto repudio, a otros le generó obviamente, por decirlo algunas cosas, aceptarlo y eso generó no solamente una controversia en redes sociales, sino también adentro de la cancha, cruces entre dirigentes, entre hinchas, entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en desacuerdo, pero Estudiantes siguió batallando y salió campeón merecidamente de este torneo clausura ante un Racing que sabemos que es durísimo en estos últimos 2 años por la obtención de la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, la pelea que está generándole y el peso que le ha generado a los grandes. Tengamos en cuenta que Racing fue y le ganó en la cancha de Racing justamente a River, le ganó en la cancha de Boca a Boca Juniors, un Boca que obviamente, eso vamos a tener tiempos y streams largos para hablar sobre Boca, pero por sobre todo le gana justamente este Estudiantes a ese Racing que en un partido, por ahí si lo resumimos a lo que fueron los 120 minutos, nos quedamos por ahí con algunos ciertos puntos del partido que nos terminan dando por ahí una cefalía en el juego y demás. Ahí preguntaba justamente Fer eh, que bueno, si el resultado es justo en base a lo que se desarrolló. En los penales gana uno siempre, uno solo y bueno, obviamente en este caso se le dio a Estudiantes. Yo creo que el partido fue por momentos eh, emocionante desde una posición neutral, pero luego terminó desarrollándose de una manera en lo que fue fuera de los goles, partido que por ahí quedó con alguna cefalía en el juego. Yo lo pensaba, que creo y considero para mí que Costas hace mal los cambios. Costas hace mal los cambios para, para Racing, hace mal los cambios para Racing. Siento que para mí Vergara no tenía que salir, salvando algún cansancio o algún pedido de, en este caso, el colombiano hacia el técnico. Me parece que no tenía que salir. El chino Solari tampoco. eh, pero bueno. Estoy con sueño, pero vengo a hacerte el aguante. Decís que este Boca le gana a Estudiantes. Eh, no, no lo sé. A ver, le ganó en el último partido, sí. Pero bueno, Estudiantes lo que tiene es que en un partido mata-mata le ha sacado ya la chapa de campeón a un equipo del poder como lo fue Rosario Central y también en este caso lo hizo con, bueno, justamente con Racing ahora, un Racing que venía a priori o en la previa como posible campeón, qué sé yo. Muchos ya pensaban o daban a Racing como campeón en un partido que considero para mí que en el juego quedó bastante corto, pero yo creo que esto es una consecuencia del fútbol argentino que tenemos. No podemos ver un fútbol tan lindo si tenemos una gestión tan mala. No es por pegarle a Tapia, que igualmente no estoy de acuerdo en nada de sus ideales, pero lógicamente esto lo considero y creo que para mí mientras tengamos un fútbol que nivele hacia abajo, probablemente los partidos vayan a ser más aburridos. Como les digo, lo único que te deja esto es que el fútbol es así y bueno, ¿cómo viste el planteo táctico de Racing? No, bueno, en relación al planteo táctico de Racing que por ahí salió con una idea o con un juego de tenencia más de pelota y de golpear justamente con los extremos a un Estudiantes que, bueno, por momentos le había complicado el partido a Román Gómez creo que es, el lateral de Estudiantes.
y que obviamente en este sentido luego su sustitución dio por consecuencia que ya estaba amonestado. Eh, yo creo que para mí Racing sale a buscar el partido y eso está bien. Incluso es el primero que se pone en ventaja de los dos. Y merecidamente, porque estaba intentando un poco más. Pero quiero decir, dentro de lo poco, lo que terminó haciendo Racing fue más eficiente en el minuto 35 del segundo tiempo. Después llega el empate de Estudiantes ante un... Pero quiero decir, no lo había superado abruptamente Racing a Estudiantes. Entonces, está perfecto que hayan empatado en 120 minutos 1-1, porque fue un partido con pocas emociones salvo los goles. ¿Se entiende? Gran partido, obviamente, de Maravilla Martínez que convierte, que después se pone el bastión de ir a buscar la pelota, de convertirse en ese héroe. Y si el partido quedaba para Racing, hubiese sido probablemente en este caso Maravilla Martínez ya convertido, eh, pero de sobra en un ídolo de Racing. Lo digo en serio, sí. Igual yo ya esto ya lo cuestioné, ya lo hablé con la obtención de la Copa Sudamericana. Yo creo que ya Racing en su primer año, en Maravilla Martínez se convirtió en ídolo de Racing. Y Racing que tiene una historia, una historia y un recorrido muy grande. Racing ya hace pocos años, pero ya son años en los que no sale campeón. Y bueno, ¿quién fue el jugador más influyente de Estudiantes? Bueno, yo creo que el jugador más influyente de Estudiantes se vio, para mí, esto no sé si están de acuerdo, fue Sosa. Fue Sosa, fue el Principito Sosa porque el poco tiempo que entró le dio una neutralidad y un juego a Estudiantes y obviamente después en cuestión de revulsivo sí lo considero a Cetré por ahí el más movido. Pero yo creo que en cuestión de temple, de parar el juego, además de patear el primer penal, que en una tanda de penales el primer penal es el más caliente, porque sabés que ya te definís la tanda. Porque si pateas primero, pateas con ventajas. José Sosa pateó el primero de los penales. En cuestiones de clase, yo creo que para mí el primero, el patear el primero de los penales es muy caliente y el partido de José Sosa, que sabemos que no jugó los 90 minutos, ni los 90 minutos, y tampoco jugó por consecuencia los 120. El poco tiempo que estuvo lo hizo de gran manera. Después de Racing, bueno, no hay muchos, pero bueno. Yo siento que Martirena la cagó feo, era patear al medio y asegurar. Bueno, sí, eso se pudo. Yo consideré que por ahí pateó flojo, desajustado. Porque García Basso creo que fue el que ejecutó hacia la izquierda también. Del palo de. En este caso de Muslera. Pero lo hizo bien. Entonces yo creo que pateó débil y pateó poco acertado. Entonces por eso yo creo que se termina por ahí quedando corto. Pero en sí fue una linda tanda de penales porque se llevó al mata-mata. Ahora, el central de Estudiantes que pateó, mamita querida. Entró ese gol, pero no entra, de 10 penales, no entra 9 veces, no entra esa pelota. Encima se le escapa a Cambeses adentro. Y no quiero decir que es culpa de Cambeses, porque Cambeses atajó un penalazo hace 3. Pero, pero sí, obviamente, de 10 ejecuciones, no entran 9 ese penal. Porque lo pateó anunciado, lo pateó bajo, lo pateó poco centrado. Y bueno, ¿crees que Estudiantes mostró jerarquía en los momentos importantes? Estudiantes ya hace rato muestra jerarquía en momentos importantes. Bastante jerarquía en momentos importantes. Yo creo y considero para mí que desde esa final con Vélez, de esa semifinal con Boca, ya está mostrando bastante jerarquía, principalmente porque esta gesta con Eduardo Domínguez se termina dando con Boselli de delantero. Y ya obviamente un Boselli ya en su segundo ciclo, ya siendo un mega ultra ídolo de Estudiantes, termina, por decir así, aportándole ese gramo de jerarquía y creando, obviamente, el equipo que es más. Esto es anecdótico, pero Estudiantes es el equipo más ganador en la gestión Tapia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es el equipo más campeón en la gestión Tapia. Si puntillamos por ahí desde la presencia de Tapia en el fútbol argentino, que obviamente ya tiene varios años, por ahí podemos contabilizar, tal vez, no lo sé, no saqué el cálculo, a Boca, pero el equipo más campeón, si no mal recuerdo, es Estudiantes, que tiene la oportunidad de jugar ahora una Copa con Platense, no sé si un triangular,
Y además, es un quilombo igual, quiero decir esto, ¿eh? Creo que el triangular lo jugaría con Platense y Rosario Central. Probablemente salga campeón él o Rosario Central. Pero sí, muestra jerarquía en los momentos importantes. Cuando tiene que jugar un mata-mata, así como lo hizo con Rosario Central y así como lo hizo de guapo con Central Córdoba en ese mismo estadio. Entonces, quiero decir con esto, Estudiantes es un equipo con chapa. Soy de River, como sabés, pero el día que Domínguez agarre como técnico de Boca me voy a comenzar a cagar un poco, a pesar de que en Independiente le fue mal. Y lo que tiene Toto es que Eduardo Domínguez, yo creo que muchas veces en varios mercados de fichajes le ha pasado con este club que no le han traído lo que ha querido. Y eso le ha dado por consecuencia tener que darle función a los pibes y ponerlos en partidos. Yo creo que Estudiantes no tiene un plantel larguísimo. Pero sí conozco y reconozco completamente que tiene un técnico que eh, saca agua de las piedras. O sea, es un tipo muy, muy, muy inteligente para trabajar con los equipos. Tiene por ahí un ojo que no tienen otros entrenadores. Pero de ahí a que llegue a Boca, es más, incluso yo considero y creo que para mí no va a llegar a Boca. Para mí no va a llegar Eduardo Domínguez a Boca. Porque ya ratificaron a Úbeda, porque Estudiantes le va a hacer un contrato más largo, porque no sé a cuánto está Eduardo Domínguez de convertirse, no quiero decir como el técnico más influyente, porque Sube el día y Bilardo y Sabela son mucho más influyentes, muchísimos años luz más influyentes que en este caso Eduardo Domínguez. No obstante, yo ya no sé si se convierte en uno de los técnicos más ganadores de la historia de Estudiantes, Eduardo Domínguez. Que alguien me chequee el dato sería genial. Pero realmente, se lo digo en serio, Eduardo Domínguez es un técnico muy ganador y que obviamente no lo hace con mucho. Y eso refuerza su eslogan de buen DT, presentado a varios equipos. Lógicamente, Estudiantes es un equipo que tampoco es malo, quiero decir, pero no fue a Santiago del Estero con la chapa de, o con el, decir así, con decir, el próximo campeón. O sea, todos creían que lo iba a hacer Racing. Y si no, la opinión estaba un poco dividida, lógicamente sí, pero quien tenía por ahí más chances, incluso yo lo digo yo, para mí quien tenía más chances de salir campeón era Racing, lo digo ahora, yo. Pero lógicamente creo que Eduardo Domínguez es un laburo que lo ratificó, que lo construyó, que le fue mal, porque hay que decir la verdad, Estudiantes terminó mal. Y estos torneos te terminan dando por oportunidad que el octavo o el séptimo te salga campeón. Recordemos que el clásico de la vez se jugó en cancha de Gimnasia porque Gimnasia hizo de local al salir más alto en su zona que Estudiantes. O sea, Gimnasia fue el séptimo de la zona A, mientras que Estudiantes fue el octavo de la zona B. O no sé si fue al revés, no, creo que fue al revés. Pero quiero decir, hay que tener en cuenta eso. Este campeonato viene y queda en la historia de Estudiantes. O sea, obviamente, pero por sobre todo, queda en la historia de Estudiantes por cómo se desarrolló todo este campeonato, gente. Verón, como presidente, ya se convierte por consecuencia también en uno de los más ganadores en la historia de Estudiantes. Pero por sobre todo, es por todo el enrosque político que tuvo este campeonato, este cierre, tengamos en cuenta, modificar un artículo sobre la hora para poder sancionar a un estudiante que venía de oponerse ante una posición, el pasillo lo hizo de espaldas, no hay ninguna parte del reglamento que diga que vos el pasillo no lo podés hacer de espalda, suena caprichoso, pero las reglas se cumplen como se tienen que cumplir, y ojo, las reglas no manipuladas, porque eso rompe el artículo 292 del Código Penal. O sea, digamos la verdad, cuando vos manipulás un estatuto o manipulás una ley, estás cometiendo un error o por decirlo una falla en el Código Penal. Entonces, lo que hicieron fue eso, modificar el artículo 6625 del estatuto de la AFA para poder sancionar a Estudiantes de La Plata cuando no debía ser sancionado. ¿Se entiende? Lo hicieron mal, lo hicieron a destiempo, quedaron expuestos ante un pibe que es periodista que lo hizo revisando las propiedades de un documento. ¿Ustedes entienden el grado de desinteligencia y de ineptos que son los que manejan las bases de datos de la AFA? Que llegaron a hacer esa idiotez, y lo digo, esto no me molesta, es una idiotez lo que hicieron. ¿Se entiende? Entonces, viene con un enrosque político ya grande desde ese momento. Sancionar a un club
no lo voy a decir proscribir a un presidente porque quedaría con mucho tinte político extrafutbolístico, pero eh, sancionar a un presidente 6 meses de manera completamente injusta. Yo no estoy a favor de que lo hayan y que me digan, si me dicen inglés y lo que quieran, díganme lo que quieran, no me importa. Eh, pero está completamente erróneo la sanción que le dieron a Juan Sebastián Verón. Como les digo, eso no influye en el desarrollo de estudiantes y genera ese episismo en el campeonato.